Soy Manuela Botero, entrevistando al señor Pedronel Tavares, quien nació en el antiguo Caldas en el año 1950 y hoy nos compartirá anécdotas de su vida en esa época de violencia partidista. Buenas noches, Pedronel. Buenas noches, Manuela. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos, ¿su familia sufrió por causa de la violencia partidista? Muchísimo. Desplazamiento del campo, la cabecera municipal, hacia Pereira, Caldas, en aquella época que hoy es Risaralda. Mi abuelo le tocó dejar 3 haciendas que tenía muy productivas, con mucho ganado, por la violencia que se originó a raíz de la muerte del líder Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Y él era de filiación liberal, muy amigo de los conservadores, pero en aquel tiempo se dividieron y le tocó salir huyendo con toda su familia, y entre esos salí yo, que estaba en el vientre de mi mamá, y vinimos a dar a Pereira, Caldas, repito, hoy Risaralda. Allí nos refugiamos, allí murió mi abuelo, a causa de la pena de haber dejado sus bienes en los límites de Villanueva Valle y la Celia Caldas. Bueno, cuéntenos, ¿alguna vez presenció actos de violencia? Muchas veces a partir de los 5 años de vida, ya que tuve un poco de uso de razón, veía descargar las volquetadas de cuerpos sin cabeza en el parque de Alcalá Valle, y eso para mí fue horrendo, eso nunca se me borró de mi mente y de mi corazón. Por esta causa de violencia partidista, ¿usted tuvo que trabajar desde temprana edad? A partir de los 5 años fui recolector de café en unas cafeteras, lotes de cafetales que mi mamá administraba, y así empezó mi vida laboral. Y empecé a estudiar a los 7 años de edad, y hasta hoy el país está viviendo una violencia atroz desde aquella época, partidista, y siempre ha sido partidista. En este tiempo una violencia sin causa que nos afecta a todos. Bueno, ¿y cuál era la parte buena o alguna parte buena de vivir en esa época? Ninguna parte fue buena, porque nos tocaba huir de la cabecera municipal a escondernos a los cafetales, y al otro día, muy a las 9 de la mañana, regresar a la cabecera municipal de Alcalá Valle para seguir las labores allí en el pueblo y estudiar. Mis primeros 10 años, mis primeros 15 años fueron aterradores, huyendo de Armenia, Pereira, Quimbaya, Cartago, Montenegro, por el Quindío, por todo lugar de Caldas, huyendo para que no nos fueran a asesinar, porque había orden de asesinar toda la familia Tavares en aquella época. Bueno, y ya para finalizar, ¿usted cree que el amor de madre o el amor de familia hacia usted hacía menos dolorosa la idea de pensar que estaban en una época de violencia? No, pues el amor de madre era el único aliciente para vivir, para poder tener un por qué vivir, porque todo lo que nos rodeaba era sangre, derramamiento de sangre, crímenes atroces, familias enteras morían, pero familias enteras, cientos de personas morían en los ataques de los liberales a los conservadores y de los conservadores a los liberales. Todas las noches, todos los días eran cientos de seres humanos que morían decapitados en aquella violencia atroz partidista, que le hizo tanto daño a Colombia y que le sigue haciendo daño. Bueno, estas fueron algunas anécdotas que el señor Pedronel Tavares sufrió en carne propia por causa de la violencia partidista. Muchas gracias, Pedronel. Para servirte, Manuela. Y gracias a ustedes por estar siempre conectados.